buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la continuidad de nuestras sesiones virtuales de la materia Derecho Constitucional. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas que, si bien es cierto, estábamos analizando dentro de nuestra clase pasada y de manera específica retomábamos la Constitución, qué es, cómo se origina, cuándo se gesta, cuáles han sido los procesos evolutivos de nuestra Constitución en México, cómo se reconocen los derechos humanos dentro de nuestra Constitución mexicana, cuál es la obligación que tiene el Estado, cuáles son los principios rectores de nuestra Constitución y demás elementos que sin lugar a duda son importantes que nosotros reconozcamos cuando estamos hablando propiamente de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En ese mismo sentido, bueno, damos continuidad pues a estos temas y en esta ocasión vamos a retomar de manera específica cuál es la Constitución ante estos nuevos avances, ¿no? Cómo se gesta o cómo va reconociendo todos estos acontecimientos que sin lugar a duda van marcando un antes y un después en la vida no únicamente de nosotros como individuos, sino también dentro de los instrumentos jurídicos normativos para que luego entonces empiecen a reconocer esta forma específica de protección de derechos humanos. Primeramente vemos que el fenómeno actual dentro de este proceso de globalización plantea un sinfín de retos, ¿no? Todos ellos tendientes, vamos a admitir a los compañeros que en esta ocasión se están agregando a la sala y les solicito en la medida de lo posible, conforme vayan ingresando, me indiquen si me pueden escuchar y me pueden ver de manera correcta, por favor, para que en ese sentido vayamos aprovechando al máximo nuestros temas. Bueno, estábamos abordando pues que este fenómeno actual del proceso de globalización plantea sin lugar a duda grandes retos, tanto en estos avances o en estos enfoques o fenómenos migratorios, en cuanto también al terrorismo integrista, los avances que se van gestando en materia científica, el desarrollo de las nuevas tecnologías y todos aquellos que sin lugar a duda tienen una notable repercusión en el ámbito constitucional. ¿Por qué? Porque todo esto se va reconociendo específicamente en este instrumento jurídico normativo porque es el que va a ponderar y que va a dar cabida a la creación de nuevas leyes supletorias, puesto que es la ley suprema, ¿verdad? De manera tal que el constitucionalismo pues debe hacer frente a todas estas variables y estos vertiginosos cambios que se van gestando tanto en el ámbito científico, pero que también a la par se reconocen dentro del ámbito tecnológico. En ese mismo sentido, bueno, vemos que también el constitucionalismo establece, si bien es cierto, todos aquellos avances, pero también empieza a tener orígenes dentro de la edad contemporánea y se fueron desarrollando en los últimos siglos. Sin embargo, en materia del catálogo de los derechos fundamentales, se van desarrollando y se van incrementando a medida que también las nuevas necesidades del individuo pues se van reconociendo, ¿no? Si bien es cierto, vimos pues que en principio de cuentas se establece la primera generación de los derechos humanos, se empiezan a reconocer cuáles son los inherentes a la condición, a la vida, a la salud, ¿no? A las cuestiones políticas, como segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales, y así, de manera secuencial, pues se van creando todos ellos dependiendo, repito, todas aquellas necesidades que el hombre de manera nata o de manera evolutiva pues va adquiriendo. Por tanto, también es importante reconocer todos aquellos avances producidos en materia genética, en cuanto también a la tecnología de la información y la comunicación, y todos aquellos que van reconociendo valores constitucionales que sin lugar a duda pues tienen que dar respuestas jurídicas a todos aquellos avances para garantizar luego entonces la dignidad humana, la vida, el derecho a la salud, la libertad de expresión, las limitantes que también estos deben presentar, las implicaciones, ¿no? En todos estos temas desarrollados en los cambios que van analizando, propiamente las libertades de comunicación, el patrimonio genético, los derechos a la integridad, a la identidad, a la genética, a la reproducción, a los avances genéticos, a las nuevas tecnologías, a las implicaciones también del Internet, ¿no? A la privación y protección de datos personales, a los derechos que tenemos para poder participar en la vida política y social, y sin lugar a duda todos aquellos que, repito, se encuentran dentro del catálogo de derechos fundamentales y que forman parte del derecho constitucional. Es importante también que nosotros reconozcamos que todo esto va generando que en el mismo sentido empiecen a reconocerse la necesidad de generar estos cambios sociales, pero también estas reformas constitucionales.
Y cuando nosotros hablamos específicamente de las reformas constitucionales, vemos que esto hace referencia a toda aquella actividad normativa que contempla modificar parcial o totalmente una constitución por medio de órganos especiales y también por medios muy marcados, reconocidos y regulados por la ley. Para algunos autores, la función reformativa de la Constitución debe estar enfocada en poder subsanar o suplir aquellas posibles lagunas y aquellos vacíos técnicos o políticos en los que pudieran haber incurrido los constituyentes durante su redacción, así como también generar a partir de las reformas aquella posibilidad de solucionar los problemas que afecte primeramente a la ciudadanía y luego entonces que puedan subsanar todas aquellas necesidades públicas. Es importante también reconocer que dentro de la ley fundamental debe mantenerse de manera específica acorde a todos aquellos requerimientos o demandas sociales que se van suscitando en un tiempo y espacio determinado. Por tanto, la ley fundamental debe mantener su esencia en el tiempo. Y aunque si bien es cierto, es posible adaptarla a todos aquellos cambios sociales, ¿no?, que algunos sistemas jurídicos van creando, pues también deben de tomar en cuenta los principios de rigidez constitucional, que si bien es cierto, coadyuvan a que se puedan realizar alteraciones de realización motivada y fundamentada a través de todos aquellos mecanismos que hagan una completa reforma. Es también importante citar que el constitucionalismo mexicano, al respecto, don Ignacio Burgoa considera que la transitoriedad de la representación política hace necesaria la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso de reforma para poder garantizar el principio de rigidez constitucional. En nuestro país el procedimiento está previsto para la reforma parcial y se aprueba a través del voto de las 2/3 partes, que se le conoce como una mayoría calificada, obviamente de los individuos presentes a través de la Cámara del Congreso de la Unión en sesión del Pleno. Una vez que han sido avaladas o aprobadas por el Poder Legislativo, las reformas o, en su caso, las adiciones que en un momento dado pudieran suscitarse y deban ser ratificadas por la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de las legislaturas de las entidades federativas, o en este caso se pondrán en vigor y serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal para que se lleve a cabo el correcto cumplimiento, ¿no? Es importante también señalar que en el mundo pueden existir diferentes formas de poder avalar las reformas a la Carta Magna. La primera de ellas puede ser por la aprobación de las mayorías especiales, que son los 2/3 de la ley fundamental. Puede ser también por la aprobación o la doble aprobación distanciada de manera temporal, por la aprobación repetida de las legislaturas sucesivas y también por la integración con un referéndum facultativo. Cuando nosotros hablamos de las reformas constitucionales en México, es importante reconocer la disfuncionalidad del modelo democrático constitucionalista. Y para ello, la teoría constitucional contemporánea reconoce la reforma constitucional como un delicado proceso que busca cumplir dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es, de manera específica, el principio del antagonismo. ¿Por qué? Porque busca dotar de flexibilidad a la norma superior que se va a encontrar regulada dentro del ordenamiento jurídico para poder adoptar su contenido cambiante a la realidad, pero también al mismo tiempo otorgar protección a la norma para poder sustentar y para poder potenciar su naturaleza y la forma diferente y suprema. Es por ello que se busca cumplir con dos objetivos opuestos que se encuentran vinculados entre sí, ya que si bien es cierto, por un lado busca encontrar la manera de cambiar la norma, pero tiene también como objetivo el cambio. Y el otro es prácticamente el de la estabilidad. ¿Por qué? Porque busca proteger contra cualquier cambio constante que pueda diluir su carácter extraordinario. Por tanto, el procedimiento para poder cambiar, agregar o sustituir disposiciones constitucionales se va materializando a partir de una doble naturaleza política y jurídica dentro de un ordenamiento constitucional, así como también reconociendo cuál es la problemática social que está generando la necesidad de realizar estas reformas constitucionales. Al respecto, el constitucionalista Peter Havel señala que la mayor presentación o precisión dentro de la modificación constitucionales pueden servir para poder adaptar la norma a
procesos que se han transformado en una realidad social, pero que también pueden pretender inducir a cambios reales y que deben distinguirse de las modificaciones de adaptación y de también las modificaciones de creación. Cuando nosotros retomamos esta forma de reforma constitucional, el artículo 135 constitucional de los Estados Unidos mexicanos establece que en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano es susceptible ser reformada la Constitución mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, en los capítulos, en las secciones, en los artículos, en los párrafos, en los apartados, en las fracciones o en los incisos. Así lo reconoce expresamente el numeral 135 de la Carta Magna al establecer que la propia ley puede ser reformada o adicionada, siguiendo determinados requisitos y formalidades que se encuentran debidamente previstos dentro de la ley. Cuando hablamos de los requisitos, se señala que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus cámaras, debe aprobar por el voto de las 2/3 de los individuos presentes las reformas o las adiciones. Además, que las reformas o adiciones deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta, es decir, por la mitad más uno de las legislaturas de los estados. El procedimiento que se debe realizar es presentar la iniciativa de reforma constitucional por quienes tienen la facultad de iniciativa de presentar leyes o decretos, ¿no? Se presenta la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Origen y se turnan a las comisiones pertinentes. La o las comisiones de turno estudian el asunto y elaboran o aprueban el dictamen correspondiente. Posteriormente se presenta el dictamen ante el Pleno de la Cámara de Origen. Se le da lectura, discusión o, en su caso, aprobación de la Cámara de Origen del proyecto de decreto de reforma constitucional y se remite a la colegiadora la minuta correspondiente. Se presenta también la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional ante el Pleno de la Cámara Revisora y se turna o comisiona para efecto de estudios y dictamen. La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten, aprueban y realizan el dictamen correspondiente. Después realizan la presentación del dictamen ante el Pleno de la Cámara Revisora. Se discute y luego entonces se aprueba y en su caso también se puede establecer el proyecto de decreto. En caso de que existan algunas observaciones con desechamiento total o parcial de la Cámara Revisora, se devolverá el proyecto a la Cámara de Origen, quien a su vez podrá aprobarlo o observarlo de manera total o parcial. Después se remitirá la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de las entidades federativas para su aprobación. La legislatura de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional, siguiendo el efecto del procedimiento y las formalidades que establezcan la Constitución y las leyes reglamentarias locales, específicamente para las reformas a su constitución política o, en su defecto, para el proceso general de la formación de leyes locales. Luego, entonces, remiten su acuerdo aprobatorio o no a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Por consiguiente, la Cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes dentro de las legislaturas de los estados, que es la mitad más uno, hará el cómputo y realizará la declaratoria de reforma constitucional. Posteriormente remitirá la minuta correspondiente a la colegiadora y la Cámara Revisora de la declaratoria de reforma constitucional aprueba esta y remite el asunto al Ejecutivo para efecto de su promulgación y publicación. Por tanto, el Poder Ejecutivo publicará la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y también por las legislaturas de los estados. Aquí vemos de manera genérica cómo lo reconoce dentro del numeral 135 el proceso de reforma constitucional. Es importante también que nosotros señalemos que cuando hablamos de estas reformas constitucionales, una reforma que se realice específicamente y que marca un antes y un después en materia de derechos humanos y de reconocimiento dentro de nuestros instrumentos jurídicos es propiamente la realizada de manera muy puntual en la reforma del 2010 y en este caso que se genera en el 2011. En México, el 10 de junio del 2011, se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional de derechos humanos, la cual ha tenido como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Así se empiezan a reconocer y se modifican diversos artículos dentro de nuestra Constitución, dentro de los cuales el cambio más significativo se logró con la reforma que se realiza al artículo primero constitucional, dentro de sus párrafos primero y quinto, adicionando dos párrafos
que era el segundo y el tercero. Esto, sin lugar a dudas, pues implica un nuevo modo en que se debe organizar el gobierno federal y todos los gobiernos estatales, la Ciudad de México y los municipios, los órganos legislativos y todos los tribunales y sus jueces, ¿no? Y en general, pues todo el órgano público, ¿no? Toda aquella autoridad o toda aquella persona funcionaria para que deba respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas que nos encontremos en territorio mexicano, con independencia si somos mexicanos o no. Esta reforma trascendental busca principalmente el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México. Implica también la modificación de 11 artículos constitucionales. De manera específica, bueno, vemos que se está reconociendo y consagrando estos numerales, que era el primero, el tercero, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105 constitucional. Los principales cambios de esta reforma fueron la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. Otro reconocimiento era que se reconoce el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del territorio mexicano por parte del presidente de la República. Otro de los reconocimientos era, a partir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las comisiones respectivas de los estados estarán en posibilidad de proteger los derechos laborales. También reconoce la obligación de las autoridades de poder guiarse por el principio pro persona cuando aplique normas de derechos humanos. Esto significa que deban preferir la norma o la interpretación que les sea más favorable a su condición de persona. También reconoce la obligación para todas las autoridades sin distinción de cumplir con 4 obligaciones específicas, que son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos de la reforma de los derechos humanos, no se da de una forma aislada, sino más bien fue precedida por una serie de modificaciones a las reglas constitucionales de amparo, que si bien es cierto, como hemos señalado, esta fue publicada el 6 de junio del 2011, en donde se generan cambios de manera adjetiva y sustantiva al apartado de los derechos humanos constitucionales. A través de esta modificación al amparo, se convierte en una garantía jurisdiccional propiamente los derechos humanos, ya que, entre otras cosas, se establece la procedencia contra actos, contra leyes y contra omisiones de autoridad que violen los derechos reconocidos propiamente, tanto en la Constitución como también en los tratados internacionales. Así pues, con la reforma se considera como un parteaguas donde marca una larga cadena de cambios que permiten la democratización del país y que apuestan por una consolidación mucho más notable y una garantía de protección en derechos humanos. Esta reforma le precedieron a otras operaciones constitucionales e institucionales que estaban orientadas a brindar la protección a los derechos humanos de las personas, desde la reforma al sistema de impartición de justicia iniciada a finales de la década de los 80 del siglo XX, hasta la creación de institución de garantía administrativa y en este caso no jurisdiccionales, así como también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información, así como sus pares dentro de las entidades federativas. Esta reforma constitucional en materia de derechos humanos representa un reto mayúsculo a todos los operadores del derecho, porque si bien es cierto, no trata de manera única del desafío para poder conocer las nuevas normas, para poder interpretarlas, ¿no? Y en ese sentido, para poder dotarlas de contenido, sino también para poder demandar todas aquellas necesidades, tanto en la teoría como en la práctica, que si bien es cierto, sean necesarias para que luego entonces se establezca de una manera mucho más amplia la protección de los derechos de las personas. Sin embargo, como toda reforma, la operación constitucional del 2011 incorpora nuevos contenidos normativos al ordenamiento jurídico mexicano, que deben específicamente ser reconocidos por nosotros como estudiosos del derecho. En ese mismo sentido, bueno, se impone el reto de conocer todas aquellas decisiones de las instancias jurisdiccionales y también de las cortes internacionales. Esto genera, pues, un antes y un después en materia jurídica. De acuerdo a todos estos reconocimientos, ¿no?, constitucionales, pues también sin lugar a duda
generan, adicional a lo del 2011, pues también se establece un mandato constitucional en la reforma penal del 2008, que esta se genera el 18 de junio del 2016 y que debe dar cumplimiento en toda la República Mexicana a la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal. En este caso, para establecer esta reforma, genera cambios novedosos y ágiles para la solución de conflictos causados tanto por delitos graves como no graves al agresor, generando también medios alternativos de solución de controversias. Permite también esclarecer hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar en la medida de lo posible el daño causado por los delitos cometidos. También se centra en el respeto y la garantía de los derechos humanos. El derecho internacional en materia de derechos humanos brinda también un gran acervo de estándares y de prácticas que México ha firmado y ratificado a través de instrumentos internacionales, donde se contemplan, como ya hemos comentado, los derechos humanos, ¿no? Lo que si bien es cierto, pues genera también grandes compromisos para poder cumplir y dentro de estos es garantizar a través de un sistema de impartición de justicia. Es importante que nosotros también identifiquemos que una de las finalidades de todo el proceso penal en general, con independencia de las características, ¿no? Que si bien es cierto, lo van a identificar y lo van a reconocer específicamente cuando se comete un delito en contra de una persona determinada, que se busca que se castigue, que el delito no quede impune, que se realice una reparación del daño, etcétera. El proceso penal, bueno, vemos que también persigue otras finalidades, que no solo busca el fincamiento de responsabilidades, ¿no? Ya que también existe la posibilidad de que quien esté imputado por la comisión de un delito no sea culpable, sino más bien, en este caso, pues que puedan existir otro tipo de circunstancias que hayan generado la comisión de la conducta constitutiva, ¿no? De delito, como alguna causa de justificación. El hecho de que una persona sea acusada erróneamente también es otra de las circunstancias que se tienen que analizar, ¿no? Ya que si bien es cierto, cuando alguien es acusado de forma errónea, no solo está afecta a la esfera individual del inculpado, sino también de la esfera social. Por tanto, es una situación de gravedad para todos y por ende un proceso penal también tiene como una de sus finalidades la protección del inocente. Esto debidamente reconocido en el numeral 20, apartado A, fracción primera de nuestra Constitución, donde nos indica que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En función de estos fines, se organiza el procedimiento penal y con base en estos valores, la idea de justicia y de la verdad, pues es la que se tiene dentro de una sociedad. Y por ello, aunado a una organización política determinada como una forma de poder concebir y también de diseñar los órganos para poder encargar y realizar todo este proceso de investigación, persecución y administración de justicia, pues se va a lograr el objetivo deseado, ¿no? Ya que si bien es cierto, dentro de este sistema de procedimiento se está estructurando de tal manera que los participantes jueguen un papel diferente, donde se garantice, ¿no? O se base en la presunción de inocencia, se investigue para poder realizar una detención. Consiste pues en un sistema de audiencia que se desarrolle en presencia de un juez, donde ambas partes deberán estar presentes verbalmente en su caso, ¿no? No se admitirán pruebas obtenidas por medios ilícitos. La persona a la que se le atribuye la participación en un delito imputado es un sujeto de derechos para poder resolver y que a quien se le escucha, pues deba también actuar conforme a derecho. El procedimiento acusatorio vemos que es sinónimo de credibilidad y confianza, pues la información que dentro de este se obtenga es valorada directamente por el juez. Se garantiza también la participación activa del imputado y de la víctima de manera directa o indirecta. No existe la confesión del imputado. La prisión preventiva como medida cautelar es la excepción y se impone de oficio en determinados delitos, ¿no? Existen también los medios alternos de solución de controversias. Existen dos tipos de jueces que se encargan de diferentes etapas del procedimiento. En este caso reconocemos que existen tres. En nuestro sistema, las funciones de la acusación y del enjuiciamiento se encuentran completamente separadas. El Ministerio Público tiene la facultad para poder deshogar las pruebas y probar su acusación frente al juez, quien debe de actuar de forma imparcial, escuchando en igualdad de condiciones la acusación y la defensa. Todas las pruebas deberán desahogarse en presencia del juez, ¿verdad? Existen también diferentes principios que le van a dar operancia. El principio de realidad, principio de publicidad, el principio de excepciones, ¿no? De publicidad, de contradicción, de continuidad, de concentración y de mediación. Cuando nosotros reconozcamos
El principio de oralidad, este es un principio instrumental que obliga a las partes intervenientes a estar presentes dentro del proceso y al juez también a recibir directamente la versión de los hechos y las pruebas, y obliga a las partes a aportar alegatos y elementos probatorios, debatiendo de una forma verbal y directa. Este principio favorece la realización de los demás principios dentro del sistema acusatorio. Después continuamos con el principio de publicidad. Nos dice que las audiencias serán públicas, con el fin de que a través de ellas accedan no solo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general. Después aparecen las excepciones al principio de publicidad. Nos indica que la publicidad solo podrá restringirse por razones de seguridad nacional, de seguridad pública, de protección de víctimas, de testigos, de menores y cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para poder justificarlo. Existe también el principio de contradicción, en donde las partes podrán conocer, podrán controvertir o confrontar los medios de prueba, así como también oponerse a las peticiones y alegatos de la parte contraria. Existe también el principio de continuidad, donde nos indica que las audiencias se llevarán a cabo de forma consecutiva, secuencial y sucesiva. Esto significa que no deberán ser interrumpidas, sino que deben agotarse todos los temas y que deban examinarse en una sola vez, una vez que hayan comenzado. Existe también el principio de concentración, donde nos indica que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión. Se encuentra también el principio de inmediación, donde nos establece que todas las audiencias se desarrollarán íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como también de las partes que deban de intervenir en la misma. En ningún caso el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. Existe también el principio de igualdad y no discriminación ante la ley, donde nos establece que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para poder sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Continuando con el principio de dignidad humana, indica que todos los intervinientes en el procedimiento penal deben ser tratados como seres humanos y no como objetos. El principio de libertad indica que es el derecho que tienen las personas a que se respeten sus acciones y movimientos dentro del ordenamiento jurídico, a no ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino por razones y motivos expresamente señalados dentro de la ley. Existe también el principio de imparcialidad, en donde señala que es la obligación de los jueces en el ejercicio de sus funciones de control de garantías, de preclusión y de juzgamiento, de orientarse por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y de establecer con objetividad también la justicia. En la práctica, que los jueces mantengan un rol de imparcial sobre la investigación, sobre la acusación y sobre la presentación de pruebas. Existe también el principio de legalidad, en donde nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme la ley procesal vigente al momento de los hechos, observando las formalidades propias dentro de cada juicio. Posteriormente se encuentra el principio de igualdad entre las partes, donde nos indica que se deberá garantizar a las partes en condiciones de igualdad el pleno y absoluto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, en los tratados internacionales y también en todas las demás leyes que de este emanan. Cuando hablamos de un principio de juicio previo y debido, nos dice que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, a los tratados y a las leyes que de ellos emanen. Existe también el principio de presunción de inocencia, donde nos indica que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Existe el principio de prohibición de doble enjuiciamiento, en donde la persona condenada, absuelta
o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Existe el principio de indubio pro reo, donde nos indica que corresponde a la Fiscalía la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. Si después de valorar en su conjunto y racionalmente las pruebas aportadas por las partes, el juez tiene dudas sobre la conducta delictiva o la responsabilidad del acusado, deberá absolverlo de la acusación que en un momento dado se le haya formulado. Es importante también reconocer que para todo ello existen o se pueden imponer medidas cautelares. Estas se establecen cuando puede existir alguna como forma o alguna sospecha de que alguna de las partes se pueda sustraer a la acción de la justicia, en este caso el inculpado. Las medidas cautelares son las medidas de coerción que se utilizan para poder asegurar la presencia de la persona acusada durante el juicio y también para que exista una protección de testigos y de víctimas. Deben ser utilizadas únicamente en los casos que sean estrictamente necesarios y que deban ser revisadas periódicamente por el juez. Algunas de ellas pueden ser la orden de aprehensión, la prisión preventiva, esto como caso excepcional, la caución, perdón, que es una garantía económica, la prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, la obligación de presentarse de manera periódica ante un juez o ante una autoridad designada por él, la colocación de localizarse, válgase la redundancia, localizadores electrónicos, la prohibición de visitar determinados lugares o comunicarse con determinadas personas, la separación de su domicilio en caso de violencia familiar, la suspensión del ejercicio de su cargo, profesión o oficio y demás, que en un momento dado, pues también la propia naturaleza del delito lo vaya a requerir. Existe también elementos considerados como prueba anticipada y solo cuando sea indispensable por algún obstáculo que se considere como infrancable, que no permita la presentación de una prueba o un testimonio durante un juicio oral, se podrá anticipar el desahogo de la prueba cuando alguna de las partes lo solicite al juez competente. Es importante también establecer que existe el principio pro persona o pro homine, que es atendiendo a la obligación que tiene el Estado para poder aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y a la par la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes dentro del ejercicio de los derechos o también de algunas suspensiones extraordinarias. Vemos apreciables alumnas y alumnos que estos y otros temas son los que, si bien es cierto, de manera muy puntual, vamos a continuar analizando dentro de nuestras cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales. Recordando que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que ustedes deseen validar el contenido pueda contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. También quedando a sus órdenes ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier aportación. Deseándoles el mayor de los éxitos, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.